En diversas oportunidades se habla de la existencia de un estado profundo, del famoso pantano o de los globos con la mano que mece la cuna. Sin embargo, en el caso de los Estados Unidos, habría que preguntarse si más allá de ser una supuesta teoría de la conspiración, como lo han llamado algunos, realmente tiene algo de poder y de influencia. Si realmente, sobre todo, en los últimos 4 años, cuando Joe Biden estuvo en la Casa Blanca, fue cuando pudieron hacer la mayor cantidad de locuras y tomar decisiones sin ningún tipo de obstáculos de por medio. Eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Cuando Joe Biden fue electo presidente en el año 2016, hubo muchos cuestionamientos respecto a las capacidades cognitivas que justamente él tenía. A pesar de que era un Joe Biden muy distinto, con mucha más energía y con mucho más conocimiento que el Joe Biden que justamente abandonó la Casa Blanca 4 años después, esos cuestionamientos sí fueron formulados por algunas personas, entre ellos me incluyo yo. Recuerdo que en conversaciones privadas yo les decía a mis amigos y a personas cercanas que es increíble, que era increíble ver cómo los familiares de Biden no lo querían, pues no lo sacaban de esa contienda presidencial cuando evidentemente no estaba en las capacidades mentales de llevar a cabo la primera magistratura de este país. Y eso tomando en cuenta, repito y reitero, que en el año 2016, mejor dicho, en el año 2020, que fue cuando se lanzó y ganó las elecciones, no estaba ni cerca de deteriorado a lo que estuvo ya en sus últimos años, especialmente este último 2024, en donde ya fue cada vez más obvio a un punto de que los propios demócratas, después del desastroso debate que tuvo con Donald Trump, tuvieron que sacarlo de la contienda, aunque argumentaron que, bueno, fue por otros motivos, ¿no? Es que Joe Biden lo que está es viejo, no es que está mal mentalmente, sino un poco lento por la edad. Sin embargo, recuerdo claramente que cuando uno hablaba de este tipo de asuntos, cuando uno se atrevía a siquiera asomar la posibilidad de que Joe Biden no era el que estaba tomando las decisiones debido a su deteriorado estado de salud mental, sino que tenía que ser otra persona, evidentemente, aunque nunca se nos dijo quién era. Los medios de comunicación lo catalogaron como otra teoría de la conspiración que estaba siendo impulsada por el Partido Republicano y por todos sus activistas, periodistas, etcétera. De hecho, y acá les voy a poner un solo ejemplo, y este es el peor ejemplo, por cierto, porque esto fue de una visita, ¿no?, que tuvo a Europa y sí estaba saludando a alguien, aunque se quedó parado de una manera muy extraña. Pero sumado a este ejemplo, hubo otros tantos en donde se perdía en el escenario, en donde saludaba a personas que ya estaban muertas, en donde decía palabras sin sentido, donde se perdían las conversaciones, sin estar en escenarios, se metía por caminos en donde no era, entonces las personas a su alrededor tenían que guiarlo, no, mira, es por acá. Y veíamos ese tipo de comportamientos extraños que evidentemente daban pie para que esa supuesta teoría de la conspiración se corroborara. Pero más o menos los titulares que veíamos en aquel momento eran parecidos a este, por ejemplo, que puso The Guardian. Los videos de Biden, donde parece perdido, que están virales, son una táctica política y se tratan de una manipulación de bajo nivel, ¿no? Eso era lo que decían los medios, palabras más, palabras menos, siempre se apuntaba a que era algo que no tenía ningún tipo de sustento, ningún tipo de asidero lógico, porque Joe Biden, bueno, como cualquier anciano le pasaban ciertas cosas, pero no era que a nivel cognitivo tenía ningún tipo de fallas que evitaran que tomara decisiones o que fuese él quien estuviese al mando. Entonces, cuando alguien venía a hablar de la mano peluda que estaba detrás y que era la que controlaba realmente los hilos del poder en los Estados Unidos,
salían a decir los demócratas y sus medios de comunicación que era algo totalmente falso, sin sentido, conspiranoico, alarmista, sensacionalista, amarillista y muy alejado de la realidad. Un argumento que yo siempre utilicé para refutar esto fue el tema de cómo se utilizó el sistema judicial, específicamente en el caso del manejo de los documentos confidenciales. Todos vimos cómo, por ejemplo, en el caso de Donald Trump fue procesado por el sistema de justicia de acá de los Estados Unidos por dos cuestiones en materia de lo que eran precisamente los documentos clasificados. Uno, negligencia en el manejo de dichos documentos al habérselos llevado a su propiedad cuando eran documentos que no tenían que tener en su dominio. Y dos, por obstrucción de la justicia cuando le dijo presuntamente a sus funcionarios o a sus empleados que escondieran entonces la evidencia de que efectivamente él tenía dichos documentos. Con respecto al segundo punto, yo siempre hablé de cómo el sistema de justicia estaba siendo injusto, porque si bien yo estoy de acuerdo con la premisa de que nadie está por encima de la ley, precisamente creo que se tiene que aplicar no cuando nos agrade, sino cuando nos agrade y cuando no nos agrade, en todos los escenarios. Y en el caso de Hillary Clinton, que no fue presidente de los Estados Unidos, sino como secretaria de Estado, el cargo que hoy ostenta Marco Rubio, ¿no? La canciller, por así decirlo, del país, también se hizo con documentos clasificados, también manejó información delicada, incluso a través de sus ordenadores, de sus teléfonos celulares, y ella, cuando el FBI abre precisamente una investigación en su contra para justamente ver si efectivamente era eso, y se terminó corroborando que sí, ella le dice a sus empleados que destruyeran los BlackBerry y las computadoras en donde estaban esas pruebas. Es decir, entonces, ¿por qué decir a sus empleados que escondan el material es obstrucción de la justicia, pero decirle a sus empleados que destruyan los aparatos en donde estaba esa información no es obstrucción de la justicia? Y el FBI dictaminó que esa historia es cierta, que ella efectivamente sí le dijo eso a sus empleados, pero que como ella no tenía malas intenciones y fue lo que argumentaron, entonces no la iban a procesar judicialmente. Ahora, con el otro caso, en el caso específico de la negligencia, ya no de la obstrucción de la justicia, a Donald Trump también se le procesó, se le acusó por el crimen y se le procesó por el mismo. Y en el caso de Biden, que también se corroboró que tenía o que había sido negligente con el manejo de documentos clasificados, no cuando era presidente, porque él fue presidente después, sino cuando era vicepresidente, y el vicepresidente, a diferencia del presidente, no tiene la habilidad de desclasificar los documentos clasificados. Resulta que el fiscal especial que habían designado para ese caso, de nombre Robert Hur, dijo que él no iba a procesar a Biden porque era un individuo que no estaba bien, palabras más, palabras menos, mentalmente. Dijo que no tenía buena memoria, que no se acordaba de muchas cosas que hacía, por lo que pues no había mala intención, y más allá de un crimen, de cometerlo de manera deliberada, fue las circunstancias, por así decirlo, lo que lo llevó a cometer ese acto. Es decir, que no había intención criminal de por medio y por lo tanto entonces no lo iba a procesar. El propio reporte decía eso, que él tenía mala memoria, que no estaba bien cognitivamente y que por eso es que no se iba a tomar ninguna acción jurídica en su contra. A lo que uno dice, ¿a quién le creemos? ¿A los demócratas y a los medios que decían que Joe Biden estaba, bueno, como un niño de 20 años prácticamente a nivel mental, o al fiscal que evitó procesarlo porque decía, no, mira, él está muy mal a nivel mental? Y entonces todo esto nos va construyendo lo que fue esa llamada teoría de la conspiración, nos va sumando un bloque, otro bloque, otro bloque, un escalón, otro escalón, otro escalón, para de una u otra manera, bueno, terminar apuntando a lo que terminó siendo la conclusión de todo el asunto. Joe Biden no está bien cognitivamente, lo vimos todos en vivo y en directo en el famoso debate que tuvo con Donald Trump, en donde, bueno, dijo cualquier cantidad de incoherencias, a un punto que los demócratas se vieron forzados a sacarlo de la contienda presidencial y, bueno, a poner a Kamala Harris, que no era la candidata que querían, pero ella al final logró imponerse jugando con las reglas del propio partido a nivel interno y además consiguiendo el apoyo de Joe Biden directamente. ¿A qué voy con todo esto? Es que resulta que con base a este deterioro del cual hemos estado hablando, hay que preguntarse si todas las decisiones que en teoría tomó Joe Biden tienen que tener validez, incluso independientemente del tiempo que le haya dado, cualquier cosa que tenga su firma. Tiene que tener validez cuando presuntamente varias de esas firmas se pudieron haber hecho
bajo desconocimiento del propio expresidente Joe Biden. Y eso evidentemente es una pregunta que dejo al aire porque es un tema bastante polémico y no soy yo a quien le corresponde hacer juicio en este tipo de materias. Lo que sí les voy a poner es otra información porque hubo un estudio de la Fundación Heritage en donde precisamente a nivel técnico estudiaron, valga la redundancia, lo que eran las firmas de los decretos, de las órdenes ejecutivas, de los tratados, de cualquier cuestión en donde Joe Biden, de los perdones también que hizo ya en sus últimos días el expresidente, ¿no? Y resulta que aparentemente, presuntamente, supuestamente, la firma de Joe Biden era electrónica. Básicamente hacían un copiar y pegar en el documento y de esa manera era que se publicaba, porque aparentemente, según este estudio, bueno, había muchas similitudes que no van acorde con lo que es una firma hecha a mano. Una firma hecha a mano, así la haga la misma persona, tiende a ser distinta en todos los documentos. Siempre tiene algo distinto porque el lápiz se te fue para acá, porque lo dejaste mucho tiempo acá, porque esta línea la hiciste más corta, porque esta la hiciste más larga, porque esta está más inclinada, cualquier cantidad de cuestiones. Y los expertos que estudian precisamente este tipo de asuntos, eso es lo que buscan para saber si algo es falsificado o si una firma realmente es legítima. Los errores es lo que hacen una firma legítima, porque un copiar y pegar nada más es posible hacer a través de la tecnología. Descubren que la firma está en un artículo de La Derecha Diario, descubren que la firma de Biden estaba automatizada y podría, dice La Derecha Diario, anular todos sus decretos. El expresidente de los Estados Unidos se encuentra envuelto en un nuevo esquema de fraude y todos sus decretos podrían ser revertidos. Como les digo, es un asunto polémico que estoy seguro va a ser centro del debate. Pero además le quiero leer estos 4 párrafos y otras 2 secciones que a mi juicio son clave para entender este asunto, fraude nuevamente, yo creo que es la palabra correspondiente para utilizar en este contexto, en caso de que, bueno, se termine corroborando ya a nivel oficial, a nivel de gobierno, quiero decir que efectivamente esto fue así. En este contexto, el proyecto de supervisión de la Heritage Foundation, en el contexto justamente del deterioro cognitivo de Joe Biden, ha investigado el uso del autopen o máquina de firmar en la presidencia de Biden, descubriendo que la mayoría de los documentos oficiales firmados por él durante su mandato fueron en realidad firmados por esta máquina. Este hallazgo ha generado serias dudas sobre si Biden estaba realmente al tanto de las decisiones legales y políticas tomadas en su nombre. El uso del autopen no es nuevo, ya que ha sido empleado por presidentes de Estados Unidos desde la década de 1950 y se considera legal siempre que el presidente haya autorizado la firma, importante decirlo. Sin embargo, el problema radica en si Biden, debido a su evidente deterioro cognitivo, era consciente de las decisiones reflejadas en esos documentos. Quiero leerles esta sección y después una última. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confesó que Biden no recordaba haber firmado una orden ejecutiva relacionada con la detención de las exportaciones de gas natural licuado. Y esto Johnson lo menciona, y ya ahorita sigo leyendo el artículo, porque precisamente eso se dio enfrente de él, con él como testigo. Y posteriormente recuerdo que eso fue un boom cuando Mike Johnson dijo a los medios de comunicación, mira, no se acordaba de haber firmado eso, me lo dijo, palabras más, palabras menos. Esto sembró dudas sobre la autenticidad de las firmas y si Biden realmente las había aprobado. El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, ha exigido al Departamento de Justicia que investigue si el deterioro cognitivo de Biden permitió que funcionarios no electos dirigieran el gobierno sin supervisión presidencial. Si se confirma que Biden no estaba tomando las decisiones, todo acto legal firmado en su nombre podría considerarse nulo, condicional, podría. Además, la investigación de la Heritage Foundation reveló que los asesores de Biden intentaron evitar que el presidente se reuniera en persona con otros líderes, limitando su capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Y quiero hacer también mención a esta última sección, y ya, bueno, les dejo de leer, pero que me parece también que es fundamental. Incluso, algunos funcionarios del Partido Demócrata han admitido que en realidad las decisiones presidenciales estaban siendo tomadas por su personal, su esposa y su hijo criminal Hunter Biden. Esto refuerza la hipótesis de que el presidente no estaba gobernando de manera efectiva. De hecho, sobre la decisión de abandonar o no la carrera presidencial, muchos reportes, y estoy hablando de medios de comunicación alineados con el Partido Demócrata, apuntaban a que Jill Biden, la esposa de Joe Biden, era la principal piedra de tranca para evitar que justamente Biden se saliera en los tiempos. O sea, se tuvo que llegar a un punto de presión a tal punto, hablando de líderes del propio Partido Demócrata públicamente pidiendo su renuncia,
su renuncia a la candidatura, no a la presidencia. Hablando de medios de comunicación que durante años estuvieron diciendo Biden está bien mentalmente, a decir ya es hora de que te bajes Biden, a personalidades como por ejemplo George Clooney, que bueno, hizo incluso una editorial en torno a eso, etcétera, etcétera. Las pruebas de la investigación incluyen múltiples ejemplos de documentos oficiales firmados con el mismo autopen, lo que refuerza la sospecha de que la firma de Biden no reflejaba su consentimiento personal. Fox News examinó más de 20 órdenes ejecutivas firmadas por Biden entre 2021 y 2024 y encontró que todas tenían la misma firma, mientras que la firma de Biden en el anuncio de su retiro de la contienda presidencial en 2024 era significativamente diferente. Este hecho se ha interpretado como una evidencia más de que Biden no estaba involucrado directamente en la toma de decisiones importantes. Especulaciones, suposiciones, teorías de la conspiración, advertencias que se hicieron a tiempo, dele el nombre que le quiera dar, pero evidentemente acá hay algo turbio que a mi juicio también debe ser investigado. Yo no estoy diciendo de buenas a primeras que efectivamente Joe Biden no sabía lo que estaba haciendo. Por supuesto, tengo unas dudas bastante sustentadas y bastante lógicas respecto a esto, porque yo sí vi todo desde Joe Biden, desde que se lanzó a la presidencia en el 2020 hasta lo que fue su último día en la Casa Blanca. Pero además de eso, pues todo lo que se terminó construyendo, ¿no? En base a esta narrativa de que Joe Biden no estaba capacitado a nivel cognitivo para ejercer la presidencia, y porque además entonces había tanta necesidad de utilizar el mismo autopen. O sea, no es que, bueno, firmó esta vez y entonces lo utilizaron en las mismas órdenes ejecutivas del mismo día para evitar que él tuviese que firmar todo. Pero entonces después el día de mañana firmó una segunda y entonces utilizaron ese día esa misma para los demás. No. Estamos hablando de que en un periodo de por lo menos 3 años, según hizo referencia Fox News, del 2021 al 2024, bueno, de 4 años, porque incluye el 21 completo realmente, eh, hay dudas, ¿no? Y se utilizó precisamente el mismo formato. Espero que nos den respuesta. Yo creo que los ciudadanos de este país se merecen una respuesta respecto eh, a este tema, si realmente Biden tomó decisiones o no. Y si no las tomó él, por supuesto que se tiene que considerar esos documentos, porque la gente votó por Joe Biden, la gente no votó por otras personas que por supuesto ni siquiera estaban en la boleta del año 2020. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo suscribir, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten, pero lo más importante de todo es que compartan este video y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda y no anda diciendo que es una teoría de la conspiración, lo que está a la vista de todo el mundo. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha, nos vamos a Chile, porque el candidato que en algún momento fue llamado a ser el representante de la derecha dura, de la derecha firme, de la derecha con valores, de quien se le iba a plantar de manera, digamos, frontal, tanto a la izquierda como a la derechita cobarde, a la derechita establecimiento que le hace el juego a la izquierda en ese país, pues lamentablemente como que ya terminó de rendirse por completo, y las sospechas que algunos chilenos tenían respecto a sus verdaderos compromisos, de una u otra manera terminan despejándose. Así que a mis amigos chilenos, más bien agradezcan. Ya regresamos y vamos a estar ahondando en ese tema.